estos tiempos tan difíciles, donde el mundo y nuestra sociedad están tan sedientos de una palabra del cielo que pueda sanar, salvar y reconstruir aquella ruina espiritual que la circunstancia se llevó, presentamos la hora de la mini reflexión con la pastora Raquel Mateo. El mayor legado que nos ha dejado Jesús. Mini reflexión 355. Hoy queremos hablar acerca del legado. ¿Qué es un legado? Sabemos que cuando hablamos de legado estamos hablando de algo que pasa de generación en generación. Es una herencia que se pasa de padre a hijos y así sigue de la primera, segunda, tercera hasta la cuarta generación. ¿Cuántos legados como seres humanos dejamos o nos estamos preparando para dejar? Ver los padres que tienen sus hijos y ellos dicen: yo quiero dejarle un legado a mis hijos, quiero dejarle una herencia. Generalmente hablan de la herencia económica, un dinero para su futuro, una buena casa. De hecho, las personas, los que estamos aquí en España, sabemos de la situación que se está viviendo en Palma, en Canarias. Es una situación muy dura donde el volcán ha destruido todo. Se está llevando casas preciosas completas. Habían legados de familias en cuanto a agricultura. Es una zona muy agrícola y es triste lo que está pasando. Y una persona decía que había perdido todo. Su casa, que era un legado, que era una herencia, que había trabajado por muchos años para dejarle a sus hijos, dejarle algo para el futuro de sus hijos. Y decía: ¿qué voy a hacer ahora? Podemos ver que los legados se trabajan, se van sembrando y se van preparando para un largo plazo. En el caso de nosotros, queremos dejar de hablar del legado que nos ha dejado Jesús. ¿Y qué legado le queremos dar a nuestra generación? Usted que madre, padre, hermano, o usted que quizá no tiene un hijo, pero tiene ministerio y tiene hijos espirituales. ¿Qué legado le quieres dejar? Ustedes como padres, bueno, que le dejen un futuro, un medio de vida a sus hijos, claro. Trabajar para ello no es malo, pero hay algo que decía Jesús, que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo terrenal, ahí entra el orín que corrompe. Ladrones minan y hurtan. Pero cuando hablamos del legado o de la herencia espiritual, es lo mejor que podemos recibir. Una de las cosas que hablaba Pablo a Timoteo, le dejó un legado de responsabilidad. Le orientó, le aconsejó, le enseñó con su ejemplo mismo cómo vivir en Dios. Por eso que ustedes como padres, el mayor legado que pueden dejarle a sus hijos físicos es el temor de Dios, es la vivencia de la comunión con el Señor, es apasionarse, respetar, vivir para Dios y entregarle todo su ser. Y cuando usted y yo partamos de esta tierra, nuestras generaciones que vienen detrás nuestro van a seguir ese legado. Qué lindo saber que le podemos dejar riquezas no perecederas, riquezas espirituales que lo llevarán a una vida de búsqueda total. Hay guerras que usted pelea ahora y sus hijos no la pelearán, sino que disfrutarán. Pero si usted y yo no trabajamos, no nos esforzamos por Dios, ¿qué le dejaremos a nuestra generación? Recuerda
que todo lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Por eso es que Dios nos está diciendo, ustedes en cualquier área, su padre, madre, hermanos, sus hijos espirituales, trabajen y dejen un legado. Otro ejemplo de legado, me encanta la historia que habla acerca de Elías y Eliseo. Elías, un profeta tremendo de Dios, pero ya estaba llegando el tiempo de irse. ¿Y a quién le iba a dejar su legado? Lo maravilloso es que los legados espirituales no solo se dejan a hijos carnales, sino se puede dejar a cualquier familiar. ¿Cómo así? Claro, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si tú siembras en una tierra fértil, ahí vas a cosechar. Y eso quiere decir que si tú dedicas tiempo, no solo a trabajar para Dios, sino a enseñar a otro de lo que Dios te da, vas a dejar un legado. Cuando Elías trabajó con Eliseo, trabajó por un buen tiempo. Y Elías trabajó en Eliseo, y en Eliseo se despertó la pasión por Dios. Tanto fue la pasión que luego Eliseo le dijo a Elías que quería una doble porción de su espíritu. O sea, que Elías no murió, se lo llevó Dios, pero el legado se quedó. Y Eliseo siguió haciendo el trabajo de Elías. Elías abrió el mar en dos, el Jordán, y pasó. Se fue Elías, Dios se lo lleva, pero Eliseo también abrió el mar en dos, porque la unción reposó sobre él. Recuerden que la unción lo da Dios, pero hay personas que son preparadas para heredar mantos, y eso pasó con Elías y Eliseo. Elías trabajó y se ganó esa posición, pero Eliseo trabajó y se ganó también que la unción que tenía Elías fuera sobre él. Entonces, por la palabra podemos ver que eso sucede. También podemos ver otro legado que dejó Moisés. Moisés se entregó y dedicó a Dios. Vemos que Moisés fue uno de los hombres el que más vio gloria de Dios. Pero Dios le tenía reservado a Josué, ¿qué hizo? Josué también estuvo ahí al pie de Moisés. Trabajó. ¿Y qué pasó? Lo que tenía Moisés, Dios le dio a Josué. Así que estamos viendo que vemos mantos que se pasan. Ahí en este caso, Moisés tenía hijos, pero los hijos de Moisés no heredaron el manto. Así que podemos ver de que hay personas que quizás no son familiares, pero están tan cerca de ti. Tú lo estás formando y trabajando, y ellos siguen esa línea, y la unción de Dios reposa porque ellos están preparados y son dignos de recibirla también. ¿Por qué? Porque el legado, lo que Dios te dio, no se murió contigo, sino que lo diste a otro. Vemos en el tiempo actual un Gigi Ávila. Gigi Ávila, se habla mucho de él. Un hombre que dejó un legado extraordinario, y son miles de personas que han seguido ese legado. Él ahora está muerto, pero todavía su legado sigue. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos multiplicadores, que nosotros pensemos en dejar esa herencia, pero esa herencia en el espíritu, que a tus hijos tú le dediques tiempo, le enseñes y lo formes para que ellos sean dignos de recibir y seguir la línea que tú sigues. Si eres pastor, tienes que pensar nosotros como pastores en formar y preparar para que el día en el momento que nosotros no estemos en la tierra, tengamos un legado, dejemos a alguien que siga lo que Dios comenzó con nosotros. Porque la obra de Dios permanece, la obra de Dios nada ni nadie la detiene. Podemos también ver que Jesucristo fue el ejemplo perfecto de dejar legados. Jesucristo trabajó con los discípulos. Dice la palabra, 3 años. Jesucristo comenzó el ministerio, y en esos 3 años de ministerio se le entregó a los discípulos un legado, los preparó y los formó. Y después vamos a ver la lectura que está en Mateo capítulo 16, versículo 17. Y dice: entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Jesucristo vino a preparar el camino, a reconciliar al hombre con Dios, pero también dejó un legado. Le dejó el legado a los discípulos, los preparó bien para que ellos también dejaran el legado en otros. Jesús llama a Pedro por su nombre y le dijo: sobre ti edificaré la iglesia, y a ti te daré la llave, a ti te daré la autoridad, a ti te paso la herencia de unción y poder para que ustedes vayan y sigan haciendo discípulos. Vamos a dejar legado. ¿Qué tienes que Dios te ha dado? Lo que Dios te ha dado, multiplícalo. Busca, pídele a Dios hijos espirituales y a un hijo físico, pero que tus hijos físicos se conviertan en hijos espirituales para que puedan entonces recibir de parte de Dios lo que tú tienes, lo que tú portas. Pero para eso tienes que sacrificarte. Vale la pena el sacrificio, vale la pena la búsqueda, la unción, la entrega total, y eso vas a enseñar. Por eso el apóstol Pedro enseñaba y dice que en su mensaje se convirtieron 5,000, porque él tomó el legado de Jesús. Él tomó esa herencia, la herencia que nos dejó Jesús, y esa herencia ha seguido multiplicándose hasta llegar a nosotros. Entonces tú y yo, tú que tienes tus hijos, dedícale tiempo, pero tú también tienes que hacerlo con el ejemplo. Da ejemplo. Timoteo recibió mucho consejo de Pablo y le dijo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo le estaba dando de las riquezas que él tenía. Ese legado se lo estaba pasando a Timoteo y le decía: sé ejemplo, pero lo primero que hacía Pablo era él sé ejemplo, para decirle: como yo soy ejemplo, tú también te digo, sé ejemplo. Eso es transmitir herencia de generación en generación, para que haya una generación de hombres y mujeres que sigan recibiendo la verdad del evangelio, un evangelio puro, un evangelio limpio, un evangelio de revelación y un evangelio de poder. Porque si el legado fue otorgado, fue dejado de manera correcta, los que sigan el legado también lo harán de manera correcta. Enseña bien, forma bien, con ejemplo, con testimonio, con unción, con poder, y luego tendrá muchos hijos espirituales que podrán decir: me enseñó de parte de Dios. Yo vi sus actitudes, yo vi sus acciones. Fue un testimonio para mí. Esa es la palabra que hoy Dios nos da. Vamos a dejar legados. Vamos a partir de esta tierra, pero vamos a dejar referencia. Vamos a dejar semilla, que aun cuando muramos, esas semillas se multipliquen en otros y otros se sigan multiplicando. El orín corrompe al oro físico, mas el espiritual, la polilla no lo destruye, porque es eterno y trae bendiciones abundantes en nuestra vida. Hasta aquí la mini reflexión de hoy, amigo. Hay un legado también de salvación para ti. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Solo Él te invita a que lo recibas. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si has hecho esta oración, hoy cambias de nueva vida. Solamente tienes que decirle a Jesús: consígueme una iglesia que se hable la verdad de Dios. Entonces entrarás en ese andar. Y tu iglesia, vamos a dejar legado. Vamos a seguir firme. No nos podemos detener, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom.